Céspedes, alia Macafón 2020, y te invito a escuchar Sociolingüística todo el rato. El tema principal de hoy es lenguas en contacto. Reflexionaremos en torno a los tipos de bilingüismo social y diglosia, como siempre con la amena compañía de nuestro amigo Cheyun Sim. Hola Cheyun, ¿cómo está? Hola, profe. Muy bien. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se encuentra? Bien, bien, aquí volviendo con todo. Ya Sí, extrañaba volviendo. hacer el programa de sociolingüística todo el rato. Sí, pues yo igual. Lo extrañaba mucho. Me ha llegado muchos comentarios también de que extrañan mucho nuestro podcast, de por qué no se sube el capítulo, qué pasó con el podcast. Así que muy contento de volver a grabar. Bueno, le damos un saludo a todos nuestros auditores y amigos, ¿no es cierto?, de la comunidad sociolingüística todo el rato, que se están uniendo cada vez más personas, Sí, sí, y les decimos que vamos a seguir, así que se viene así ahora es. una parte muy importante, que son como los temas, Exacto. los grandes temas que le preocupan a la sociolingüística, ¿verdad? Ujú, así es. Y bueno, vamos a referirnos a las lenguas en contacto. Ujú, Y aquí ya, esta es una parte bien conflictiva, porque se parte con el tema de conflicto, que es la pregunta que generalmente se ha hecho, que es como las lenguas entran en contacto, ¿es un contacto lingüístico o es un conflicto lingüístico? claro. Claro, esa dicotomía, esa diferencia entre lo que es contacto y conflicto, más que nada, básicamente. Exacto, exacto. En el Sí. fondo es ver como la parte del positivismo sociolingüístico y la parte que es un poco el Exacto, sí. negativismo, pero la verdad es que no es ni lo uno ni lo otro por separado. O sea, Ujú, sabemos que cuando entran en contacto hay conflictos lingüísticos y también hay exacto, solidaridad de inevitablemente. grupo. Ujú, así Entonces es, hay convivencia lingüística y conflicto lingüístico. así es. Bueno, y entonces estamos acá para referirnos a qué entendemos de por el contacto lingüístico. Ujú, Y cuando las lenguas entran en contacto, uno se pregunta, ¿verdad?, si realmente existe esta convivencia lingüística o si más bien claro, existen conflictos lingüísticos. ujú, Entonces hay exacto. autores que manejan más la teoría del conflicto lingüístico y otros manejan más la teoría de la convivencia, pero la verdad es que ambas se nutren de alguna manera, porque la realidad tiene estas dos aristas. Ujú, Las lenguas ujú, entran en claro, contacto, van a tener puntos de conflicto y van a tener, por supuesto, necesidad de convivir, ¿verdad, claro, Chiyun? exacto, sí. Yo creo que es inevitable que no puedan entrar en conflicto cuando existe este contexto como de convivencia o de lenguas en contacto. Claro, y por Porque otro es un lado, choque, claro, es un choque social y cultural, exacto. además lingüístico, sí. Y por otro lado está el tema de que también la necesidad de convivencia está, Ujú, y desde esa necesidad de convivencia se van generando hechos sociolingüísticos claro, como el bilingüismo y la diglosia. claro, exacto, sí. Acá, claro, acá en nuestro capítulo hablaremos del bilingüismo social y no del bilingüismo individual. Claro, por ejemplo, ahí hay Claro. una buena, hay un buen punto que tocó Cheyun, que es importante hacer esa diferencia, porque Ujú, cuando uno habla de bilingüismo y da por sentado que todos entendemos que es el social, siempre está ujú, como la persona que está pensando a lo mejor en su forma de ser bilingüe, claro, estar exacto, en un claro. país bilingüe. Pero Ujú, eso tiene que ver con bilingüismo social, que es como la capacidad psicolingüística, o sea, sí, psicolingüística también, de cada ser humano de poder tener adquisiciones de segundas y terceras lenguas, claro. diferentes contextos, circunstancias, por formación, por necesidad académica, Ujú, porque se va a ir a otro país, o simplemente por una cuestión individual, que no tiene que ver tanto con el contexto social en el que está inmerso, ¿verdad? En claro, cambio, el exacto, bilingüismo sí. social es otra cosa. Es un fenómeno, claro, sí. Bastante diferente. Sí, Entonces, pues, ¿mm? sí. No, diga, siga. Sí. Que podríamos, es que justo le iba a decir que podríamos comentar entonces como la diferencia entre bilingüismo y diglosia. Ah, ya, claro, sí. Es bastante importante hacer esa diferencia, ¿o no?
Claro, es diferente, pero están íntimamente vinculadas. Así es. Bueno, primero, en cuanto a lo que es el bilingüismo, de lo que ya hemos dicho, el bilingüismo social, lo entendemos como la convivencia de dos lenguas en un mismo territorio, ¿ya? Y que eso, claro, como es una convivencia de dos lenguas en un mismo territorio, afecta a lo que es el individuo, afecta a la sociedad y a las comunidades de hablantes. Exactamente. Ujú, Generalmente uno tiene además, uno digo yo como las personas, ¿no es cierto? Los hablantes que convivimos en un territorio ujú, mayormente monolingüe, como es Chile. ujú. La primera asociación que uno hace es como una lengua, un territorio. Entonces, por Así eso es, es importante que el bilingüismo se define como dos lenguas más de una lengua en un mismo territorio, porque estamos hablando de un bilingüismo que se da o que se genera como un hecho desde lo social, o sea, desde un exacto, contacto, desde un claro. contacto. Y ahí es donde la diglosia puede aparecer, y Ujú, precisamente la claro. diglosia es fruto de un conflicto lingüístico, más que de una convivencia de lengua. Sí, exacto, porque claro, diglosia, lo que podríamos entender por diglosia es, claro, una cierta situación de convivencia de dos variedades, pero donde uno de los idiomas tiene un dominio o preferencia frente a otro, que es relegado, de alguna manera relegado a situaciones como socialmente más como inferiores, por decirlo de alguna manera. Entre comillas, ¿no es cierto? Es una Entre valoración. comillas, inferiores, porque claro, no es que sean inferiores, y tampoco son contextos o situaciones inferiores. Claro, en palabras como más, tal vez como menos conflictivas, Ujú, tiene, claro, tiene que sí, ver precisamente con dejar una variedad como para la familia, la interacción claro. familiar dentro del hogar, Ujú, o por ejemplo una convivencia social entre grupos que tienen una misma jerarquía, claro, una eh, afinidad, una sí. afinidad, ¿no es cierto?, confianza, Ujú, y que tienen una lealtad de lengua también, una exacto, lealtad sí. lingüística a esa variedad, pero Ahí es que, importante, sí. claro, pero que en sociedad abierta, digamos, ya Ujú, prefieren, o sea, no es que prefieran, sino que tienen que tener acceso a claro, esa sociedad abierta con la otra variedad, que sería la ujú, lengua que está siendo más predominante. exactamente, claro. En esa situación, por ejemplo, claro, en esa situación de glósica, si esa persona utilizara la variante B, la familiar, en una situación de variante A, que sería como la de la sociedad, provocaría una actitud, Negativa, claro, negativa, una actitud negativa por parte de la sociedad, abierta, porque la abierta. familia también es un tipo de sociedad. Claro, exacto, sí. Sí, Entonces, claro, ahí es importante, claro, tener en cuenta de que con la diglosia nos referimos a que existen situaciones donde cada variedad lingüística va a tener como su lugar de pertinencia, de uso exacto. Y, determinado. y esa pertinencia lamentablemente tiene que ver con actitudes lingüísticas y con políticas lingüísticas Exacto. que favorecen a unas variedades y desfavorecen a otras. Ujú, Y así es ujú, como se llega a minorizar ciertas lenguas, claro. Y a producto discriminar de, a otras. exacto, y discriminarlas muchas veces. Y hablamos de minorización de lenguas más que de lenguas minoritarias, porque la Ujú, lengua en sí no existe en sí misma una lengua minoritaria y otra mayoritaria. claro, se minorizó, Exacto, lo que ocurre es se una minorizó, minorización de esa claro. lengua, producto del contexto político, ¿no es cierto?, Ujú, social, que ha habido claro. en el territorio. Lo vamos a llevar el tiro a un hecho concreto, ¿no es cierto? En nuestro país Ujú. somos una sociedad. ¿Qué tipo de bilingüismo, a qué tipo de lingüismo perteneceríamos, Chiyun, así como más macro, como A lo Chile? más macro, como Chile, el contexto chileno, sería lo que entendemos como el bilingüismo social donde existe como una coexistencia de un grupo monolingüe que es dominante desde una perspectiva sociológica y existen otros grupos que son minorizados. Claro. Y que ese grupo generalmente, por ser minorizado, como mantiene su lealtad lingüística, Claro. generalmente mantiene su Ujú, lengua de origen o su ujú, lengua materna, por así decirlo, como en el caso ujú, de
las comunidades mapuche, ¿no es cierto?, el pueblo mapuche y Ujú, el pueblo aymara, ujú, mantienen su vernáculo, pero como el resto de la sociedad es monolingüe, porque no ujú. necesariamente un chileno va a ser bilingüe español mapuche o español Claro, zungun, ¿no sí, es cierto?, o español aymara, sino que generalmente son los aymaras los que tienen que saber español y son los exacto. mapuches los que tienen que saber español, porque el resto de la sociedad y porque nuestra sociedad funciona en español. Así Ahí es, también hay un tema claro. protopolítico súper importante, Muy porque, importante. porque claro, en el fondo, ahí está el conflicto lingüístico en pleno, Ujú, porque este bilingüismo se va agotando al punto de que se genera la diglosia. Entonces, cuando ya hay así diglosia, es. es un poco, puede ser o no alarmante, va a depender de la situación, pero Ujú, generalmente la diglosia ya es que esta lengua vernacular va quedando relegada por darle prioridad ujú. a las otras generaciones que vienen a la lengua macro, que está siendo Así la más es. dominante en un país monolingüe, en donde todo funciona en español, las Ujú, leyes, ¿cierto? Y lo digo así porque, no sé si usted está de acuerdo conmigo, Chiyun, Michelle Bachelet en su gobierno hizo un gesto muy importante. ujú. Bueno, hizo una ley importante que fue que en la región, precisamente en la octava región, algunos colegios tuvieron como segunda lengua de enseñanza Exacto, sí, el me acuerdo. mapudungun. Ujú, Pero el gesto que hizo como social es que en los lugares públicos, de atención pública, los ujú, letreros que dice información, ujú. no sé, tesorería, caja, eh, eh, estaba también escrito ese término en Mapuzungún. No sé si se Ujú. fijó en eso, si lo ha No, visto. en ese detalle no, yo no sabía el tema de los letreros y las informaciones. Yo sabía lo de la enseñanza en los colegios del Mapuzungún. Sí, también, Yo también creo que es un gesto bastante importante igual, sí, porque a través de esos gestos da a conocer de que, claro, esta lengua minorizada ha estado tan minorizada de que en el mismo territorio donde se desarrolló o donde existe y vive esa lengua, no había sido visibilizada po, dentro exacto, de la sociedad chilena. exacto. Y está tan minorizada el mapuzungún que algunas personas creen que no es una lengua. Bueno, Algunos como que ni siquiera lo consideran como una lengua. ese ha sido otro Sí, conflicto más bien teórico. O sea, no sí, teórico, en la teoría está mm, claro que todas son lenguas, pero me refiero a que claro. antiguamente, ¿no es cierto? En la década de los 50, 60, Ujú, estaba ese tipo como de situación comentada. claro. Pero claro, Pero uno hasta como, el día de hoy, pues, profe, así como, claro, oh, eso le iba a decir, uno como especialista un poco en el tema, ¿no es cierto? Asume que a estas alturas todo el mundo tiene súper claro que claro. es una lengua Y totalmente uno se da cuenta que en Twitter hay todavía hay gente que piensa así. pero siempre está esa sorpresa Sí. cuando uno va a los cursos de que los estudiantes o las personas, ¿no es cierto?, con las que uno puede conversar que no son lingüistas, Mm, en algún momento te pueden hacer esa pregunta. Bueno, ¿y es una lengua? yo sé eso, exacto. Te pregunté, ¿y eso es una lengua? Y de hecho, en clases, cuando nosotros les pedimos que den ejemplo eh, de Tipo de, lenguas, sí. tipo de lenguas dentro del territorio chileno, como que no se acuerdan mucho de que existen estas lenguas como originarias. Sí, a ver, ahí vamos a contextualizar a nuestra audiencia y les vamos a Mm, comentar que en el curso generalmente hacemos esa pregunta, como ujú, eh, si consideran que Chile es un país en donde hay algún tipo de bilingüismo, o con qué lengua entra en contacto el territorio chileno, y claro, las respuestas generalmente, bueno, también nosotros damos la clase acá en Santiago de Chile, entonces las ujú, respuestas son como de las colonias extranjeras, entonces nos dicen, claro. bueno, ahora está en contacto con el haitiano, ¿no es cierto? Ujú, Y ahí hay que pensar también qué tan en contacto estamos con el haitiano, así es. porque estamos entrando en contacto lingüístico, o sea, nosotros hemos conversado con haitianos, los Sí. empezamos a hablar haitiano, realmente estamos en contacto con la lengua. ¿Quiénes Ujú, son los que realmente están en contacto con esa lengua? Que serían los niños, ¿no es cierto?, en el colegio, que más pequeñitos, que pueden tener la suerte de estar con chilenos haitianos, y ellos, ujú, sin ningún tipo de prejuicio lingüístico, van a entrar en contacto, cada uno con su lengua. así Digo la es. suerte porque el bilingüismo es muy positivo.
Es Ujú, muy positivo incluso para, para poder reforzar y fortalecer nuestro cerebro. O sea, es positivo a nivel cognitivo, es positivo a nivel social, es positivo a nivel individual, es muy positivo, ¿ya? ujú, Pero claro, hay una política lingüística que también ha generado plantear las grandes lenguas como las lenguas globales, y ujú, eso de tratar de posicionar tu lengua como una lengua global por una cuestión política de poder, ¿no es cierto? El inglés ujú. pelea con el español, y con el chino, ¿no es Sí, cierto? ¿Cuáles son sí, las como que se lenguas más pelean entre habladas? ellos. Sí. Todo ese juego, lamentablemente, lo que potencia es el monolingüismo Exacto. y no el bilingüismo. Entonces, también, por eso decía, como tienen la suerte de realmente entrar en contacto con el haitiano. Y bueno, los Sí. ejemplos clásicos son con el italiano, el alemán, ¿no es cierto? Que son las El alemán, colonias claro. tradicionales acá, Yo eh, escucho mucho del alemán, claro, que muchos dan ejemplo del alemán en el sur, claro. como ejemplos de, sí. Pero muy pocas veces del mapuzungún, del aymara o del quechua. Muy pocas veces lo he escuchado como ejemplo en clase. Claro, hasta que después ya lo abrimos Hasta, claro, sí. como tema. Ujú, Sí, eso también es algo interesante. Yo creo que también por eso ahora es importante hablar de este tema y conocer un poco estos hechos, ¿no es cierto? ujú, Generan mucha, o sea que en el fondo están mediados por una cuestión glotopolítica muy fuerte, un ujú, hecho glotopolítico muy fuerte, depende mucho de las políticas lingüísticas, porque cuando hablamos de que funciona un país o una sociedad en una lengua y no en la otra, en claro. Chile no porque la presidenta, que se valora, que hizo ese gesto de colocar letreros, ¿no es cierto?, en lugares públicos, eh, de manera bilingüe, por así decirlo, Ujú, español-mapuche, es un gesto. No es que ujú, lo haga tan funcional, porque la ley claro. está escrita solo en español en este país, Mm, porque los exactamente. textos escolares están escritos solo en español en este país, porque la Ujú, literatura chilena está escrita solo en español en este país, con la excepción de algunas ediciones que en estos últimos años, que ha habido un poco de auge de revitalizar de alguna manera nuestras lenguas amerindias, ¿no es cierto? ujú. En Latinoamérica se ha logrado sacar algunas ediciones bilingües por aquí y por allá, pero son contadas. Sí, No pues, es que muy en el poco. colegio le digan a nuestros hijos que van a leer, ¿no es cierto? Ujú, Una literatura o un libro que va a estar, que es bilingüe en mapuzungún y en español. Entonces, todo lo que está escrito, por así decirlo, un diario, por ejemplo. ¿Tenemos ujú. alguna prensa, algún diario que salga escrito en mapuzungún? Buena pregunta, Cheyun. Usted sabe. Yo creo, sí, muy buena pregunta, en verdad. Sí, nunca me lo he nunca me lo he hecho, nunca me lo he hecho. Nuestra audiencia igual nos podría Sí, si alguien ayudar a sabe, responder, si alguien sabe. Sí, algún boletín tal vez comunitario o claro, algún diario local, eh, sí. eh, no sé, Mm. sería Yo creo interesante. que personalmente estos como hechos gestuales, como de gesto, yo creo que igual son importantes para dar a pie en un tiempo futuro, si es que se puede, ojalá, de que se llegue a que estos como gestos terminen en funcionalidades, ¿o no? De estas lenguas minorizadas. Que Bueno, llegue a, por lo menos le da una visibilidad y también es práctico claro. para aquella tercera generación que tal vez maneja muy bien su lengua vernácula, eh, Ujú, su lengua materna, que es el mapuzungún, por ejemplo, y ujú, va a renovar su carnet, ¿no es cierto? Y le es más rápido y más fácil también mirar a dos claro, lenguas en lugar. Pero no necesariamente puede pedir el trámite hablando su mapuzungún. exacto, claro, sí. No Po. necesariamente, Hay, o sea, no pueden venir a Santiago no, po. comunidades mapuche acá en Santiago, ¿no es cierto?, que son los mapuche urbanos, llamados mapuche urbanos, Ujú, dentro de la literatura de antropología y de sociología, ¿no es cierto?, en nuestro país, no pueden hacer sus hay, trámites pidiendo o solicitando las cosas en los bancos
en Mapuzungún. No, pues, no. Ahí cae la funcionalidad, se cae la funcionalidad Absolutamente. Por eso sí, pues, decimos no. que la lengua se debilita cuando deja de ser funcional. Entonces Exacto, es muy sí. político, porque si no se levantan esas lenguas como segunda lengua oficial, Ujú, nada va a estar, nada obliga a que, digamos, de manera legislativa, ¿no es cierto? ujú, No tenemos esa lengua como segunda lengua oficial, por lo tanto, no es una obligación claro. que los textos escolares estén en esas dos lenguas, o que los colegios que tienen como segunda lengua el mapuzungún. Yo ahí no sé bien. Tendríamos que también hacer una investigación y preguntarle a la Pero, audiencia si alguien sabe sí, cómo funcionan los textos escolares que vienen desde el ministerio en esos colegios en donde se decretó el mapuzungún como segunda lengua. sí, pero No es que yo, diga un texto escolar bilingüe. claro, sí. Pero para mí personalmente es bastante triste ver que políticamente no se le dé tanta importancia a este tema actualmente. Bueno, durante toda la historia de Chile, pero Bueno, ahora ¿cómo viene lo ve la, usted? la nueva constitución, yo no sé si Sí, qué eso tan digo yo. trabajar. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo lo ve actualmente de cómo está esta situación de las lenguas minorizadas? Si se da más importancia ahora que antes, si estamos igual, A ver, yo creo que es difícil, políticamente hablando, no socialmente, es más políticamente. complejo. No veo que la importancia que se le dé tenga una fuerza Ujú, para impulsar políticas públicas ujú, en donde ujú, realmente se pueda hacer más funcional o se pueda ujú, generar más contacto lingüístico de estas exacto. lenguas por medio de la formación escolar, en las universidades, con la población en general. Si uno quiere Ujú, aprender mapuzungún, es por un interés propio, generalmente. exacto. Sí. Uno va a algún taller que se hace por aquí por allá. Hay algunas universidades, por ejemplo, la USAT sabemos que da algún taller de mapuzungún, La UA también, la UA en un también, optativo, sí. pero es un optativo que no sé cuánta gente Sí, toma y que muy nuestra poco. carrera, que es de lengua, Mm, no lo tiene como un electivo obligatorio no, en la licenciatura, no, por ejemplo, o como un electivo rotativo, no sí. está dentro de un plan y programa, siempre es como una opción, como quien Ujú, quiere entrar a aprender cualquier otro tipo de lengua. así es. Y por otro lado, si no se instalara una si se instalara una política, como decir, vamos a reconocerla como lenguas oficiales, tiene que haber todo un movimiento detrás de que eso ocurra en efecto, o sea, sea Ujú, efectivo, ¿no es cierto? Y ahí es donde entraríamos en un conflicto con una población que mayoritariamente está acostumbrada a un monolingüismo así es. por, Sí. por, por décadas, ¿no es cierto? Eh, y desde que existe Chile como un país Como un independiente de la política Estado-nación, ahora, sí, ¿no es cierto? claro. Una nación independiente. Eh, y entonces es muy complicado porque si Sí. nosotros hacemos una encuesta de percepción a la Ujú, comunidad, ¿no es cierto? ¿Cuántos padres de las generaciones del rango etario, no sé, entre los 30 y los 50 años, que hoy en día están con hijos en las escuelas, realmente estarían de acuerdo con dar ujú, unas horas del currículum escolar al mapuzungún o al quechua, mm, eh, que le restaría horas a lo mejor a otra actividad curricular. Eh, claro. es tanto el interés real que tendría la gente por hacerlo. Yo creo que mucha gente Mm, sí, pero creo que también habría un gran porcentaje de un la gran población porcentaje, que le sí. acomoda la situación como está y que tal vez realmente no le interesa ir más allá que respetar, por supuesto. Claro, Yo creo que lo que sí. se ha ganado hoy en día es un respeto Ujú, que debió estar siempre instalado a las exactamente. comunidades mapuches, a la comunidad, ¿no es cierto?, aymara, a la lengua quechua, a todas las lenguas amerindias en general. Yo creo que esto Sí. es un estallido también, ¿no es cierto?, en América Latina, en Ujú, Chile, que en estas últimas décadas nosotros hemos visto esta valorización, revalorización. Pero para revitalizar, una cosa es revalorar, es como ujú, volver a darle un valor a estas comunidades, a su lengua,
¿verdad?, a la cultura, a la cosmovisión que viene detrás con las lenguas, y nos ayuda a comprender mejor su pensamiento, mejor también el conflicto que hay detrás político-social instalado por nuestra historia. Y otra cuestión es revitalizar la lengua. O sea, unas Eso es lenguas que difícil. están realmente, ¿no es cierto?, consideradas como que están en una fase de posible futura extinción, ¿ya? Que hasta el momento eso uno no lo ve. Claro. Pero sí, pero sí uno puede acceder a mapeos, ¿no es cierto?, internacionales, en donde sí la mayoría de las lenguas amerindias de América Latina están posicionadas como con algunas alertas de Como posibilidad de de peligro, extinción, sí. claro, como peligro, ¿no es cierto?, de posible extinción. No estoy diciendo que se estén extinguiendo ahora, pero si nosotros consideramos que la población está siendo minorizada y cada vez es menor, ¿no es cierto? Y es menor también la conservación de la lengua, pero una cosa es conservar la lengua y otra cosa es revitalizarla. Y para Así es, revitalizarla se necesita hacerla más funcional de lo que es. exacto. Sí, Y son... que entre más en contacto con la lengua oficial, o que sea oficial. Pero eso ya no fue tal vez, no lo sé. Me refiero a Eso que es lo que veo yo, hiciéramos sí. un plebiscito, ¿verdad? Y poder Claro. tener como la votación de todos los chilenos, no sé cuánta gente estaría realmente a favor con todas las implicancias que esto tiene. Algunos estaríamos así como en las nubes, ¿no es cierto? Como que Claro, sí. genial, Oh, qué pero bacán. Así hay como... gente que no, y ahí es donde la lengua entra en conflicto porque las sociedades y las comunidades Sí, y los usuarios, ¿no es cierto?, los posibles usuarios entrarían en conflicto claro. de actitudes al respecto, positivas Sí, o po. negativas, ¿no es cierto?, de la percepción que se tiene de la necesidad. Ujú. Y ahí Que volvemos al tema de que si no es funcional, se considera poco necesaria, y bueno, un círculo vicioso que la va agotando, la va agotando y la va agotando. sí. Que generalmente la opinión de los no especialistas en lenguas, como, como el usuario común de una lengua, son esas opiniones, la opinión de esas personas son los que más pesan en general, en la sociedad. Claro, o sea, Así lo pienso yo, sí, como en como, todo, ¿no? Como en todo. claro, como en todo, sí. De repente salen unas políticas de investigación científica y uno dice, ¿por qué no le preguntaron a los científicos? Eso mismo, sí, exacto, ¿No? sí. Eh, bueno, como en todo. Sí, pero Generalmente es una decisión política y no necesariamente sí, son los no científica, especialistas claro. que están ahí Mm, detrás de esa, o no toda la comunidad. Es claro, como el sí. currículum escolar, que de repente hay ciertas invitaciones que hace el ministerio a algunos especialistas, pero eso es muy cerrado, como no es que todos Mm, los como entre ellos, especialistas de sí. lengua podamos estar realmente involucrados en qué está pensando el ministerio Sí, para po. el currículum escolar. Y uno después ve el Ujú. currículum y dice, oh, ¿Qué es esto? Así como, sí, en mi caso yo digo siempre, como qué pasa con la oralidad, sí, ¿no es cierto?, con la mm, sociolingüística, etc. exacto. Sí. Entonces, claro, ahí está un poco, ¿no? Que es como todo. No siempre el llamado especialista va a estar a cargo de, nunca, yo creo. Va a No, ser muy protagonista. muy difícil, sí, O va a tener que, o la batalla sería realmente campal. Pero bueno, sí. para no ponernos fatalistas, porque está terminando un año ya Sí, demasiado trágico, muy fatal, sí. vamos a avanzar. Hoy, Ya. este episodio no es especializado en lo que pasa con el contacto entre el chileno y el mapuzungún y el aymara. Para Ujú. eso tenemos otros especialistas que podrían eh, Así es. decir, ¿no es cierto?, con mayor propiedad que nosotros. Nosotros estamos dando unas opiniones y estamos un poquitito mapeando, ¿no es cierto?, teóricamente qué pasa con esto, dando una especie de radiografía muy, muy inicial. Y lo Ujú. vamos a dejar para otro podcast tal vez, porque en el verano Sí, vamos a tirar algunos podcasts así como amistosos, sí. para seguir Con ahí, invitados, sí. para seguir con la sociolingüística adelante, y podríamos invitar a especialistas en este tema. Así es. Eh,
pasemos un poco más como al tema de un bilingüismo social que también existe, más que en todo Chile, lo vemos en Santiago, por ejemplo, Mm, con diferentes comunidades extranjeras, que es el bilingüismo por yuxtaposición, que tiene que ver, ¿no es cierto?, cuando ujú, en el fondo hay un grupo, hay dos grupos, hay bilingüismo por yuxtaposición, no quiere decir que toda la sociedad es bilingüe, sino que vive un grupo que maneja otra lengua más, ujú. pero que no es el caso del Mapuzungún, porque es otra lengua que llega a convivir y que por cuestiones de, y bueno, si no es político, es económico la cuestión, Claro, ¿no es cierto? sí. Por O es cuestiones uno o lo otro, sí, de auge económico, de claro. inserción laboral, de necesidad, de necesidad social de ese grupo, se mantienen con un buen prestigio social y un buen estatus, y entonces los chilenos entran en contacto con ellos, Ujú, y el chileno no va a ser bilingüe de esa lengua, y a su vez, a veces, ¿verdad? La otra comunidad ujú. extranjera no es bilingüe de español o pasa a ser bilingüe, pero en situación eh, como la anterior, pues en el fondo Como muy específicos, así entran más como en laborales, sí, ¿no? Entran más en diglosia, conservan su lengua, sí. en situación abierta, están en un país monolingüe y entonces tienen que usar Ujú, el español chileno. Entonces, sí, po. cuéntanos un poco, Chiyun, eh, cuéntenos un poquito de usted que también ha investigado al respecto y tiene la experiencia Ujú, y además ha hecho investigación. Entonces, sí, esto po. es para que todos conozcan a nuestro querido Chiyun Sin, que en el fondo él también se ha especializado bastante en esto. Ujú. Eh, un ejemplo concreto, ¿no es cierto?, de cómo han entrado en contacto el coreano con el chileno en Santiago. Claro, sí. Sí, básicamente yo creo que igual algunos conocen este hecho de que la comunidad coreana en Chile reside principalmente dentro de Santiago, en la comunidad de Recoleta. Reside y trabaja dentro de la comunidad de Recoleta. Y ellos se han asentado en esa comuna eh, para abrir como sus tiendas de ropa, de comida, de supermercados asiáticos, etcétera. Entonces, como que están insertos en la comuna de Recoleta en un contexto laboral, de comercio, como de comercialización de productos. Entonces, claro, en ese espacio, en espacio laboral, se genera ese contacto del coreano con el español. Exacto. Una vez me comentó, a ver, me ha comentado Chiyun dos cosas interesantes que yo quiero pedirle a nuestros amigos y amigas que nos están escuchando, que nos puedan ¿Eh? comentar después si sabían de esto o no sabían, porque la verdad es que son cosas que desde mi punto de vista, de todo lo que mapeo yo sociolingüísticamente de estos hechos, creo que poca gente podría conocer esta realidad. Entonces, porque uno dice ya, esto es así, hay grupos, ¿no es cierto?, etarios, como la primera generación que Ujú, llega, no necesariamente aprende un español como para desenvolverse 100% en claro. la sociedad. Sí, pues ellos utilizan un español que es netamente como funcional dentro de lo que es como el comercio, ¿ya? Entonces, claro, a ellos solo les basta porque no sienten la necesidad de comunicarse con el chileno para hablar de, no sé, de cosas que no sean de compra y venta, po. Porque Claro, para eso utilizan el coreano, porque ellos, claro, sienten la necesidad de comunicarse o de socializar solo dentro de la comunidad coreana y solo con coreanos. exacto, exacto. Y ahí nuevamente hablamos de funcionalidad De funcionalidad del lenguaje y de diglosia. y de diglosia. Y la segunda generación, Ahí es cuando entra ya un poquito más el tema de que de, la segunda generación tiene un conflicto interno de cómo convivir con estas dos lenguas, que en primer lugar, claro, aprenden el coreano como lengua vernácula cuando nacen, porque es lo que sus padres les enseñan y es como la lengua que tienen para comunicarse con sus padres, pero a su vez, cuando ya van creciendo y van al colegio y van como entrando a la sociedad chilena, necesitan aprender español. Entonces, claro, entonces ellos siempre están en ese conflicto de a qué lengua le doy más valor. Si le doy más valor al español
o si le doy más valor al coreano, para como mantener un poco como ese arraigo cultural que fue dado por sus padres. Y además un conflicto lingüístico potente. Ahí Ujú, nuevamente tenemos podríamos hacer un análisis glotopolítico bastante interesante, que no nos da el tiempo para hacerlo, pero ujú, no quiero dejar de mencionar que ahí entran en conflicto tres lenguas al final, porque tenemos por un lado ya el coreano, que está la ujú. lealtad también familiar, Claro, la lealtad de... de que además la Ujú. comunidad en Santiago se mantiene bastante unida, forman Y es bien comunidades cerrada, sí, es cerradas, como un claustro, sí. exacto, y se topan y están dentro, una cápsula, ¿no es cierto?, coreana, está Ujú, dentro de un país bastante monolingüe, sobre todo esta ciudad de Santiago, ujú, ujú. y entonces todo está en español, ya. Está claro que Así es. funcionalmente sí o sí tienes que Sí, saber ellos esa tienen lengua, que sobre aprender todo si ya español, vas a sí. estar en un colegio con compañeros, Claro, y si vas a eh, trabajar, estudiar, sí, pues. y ya después también se forman lazos y redes sociales propias, fuera del hogar. Pero también está el tema del inglés. Así es, y le dan mucha importancia. Y de hecho, hay muchos coreanos, o sea, hijos coreanos de segunda generación, que, claro, tienen la lengua vernácula como el coreano, pero su segunda lengua es el inglés y no el español. Porque muchos entran a colegios eh, que podríamos llamarlos como prestigiosos, que exigen que utilicen el inglés como segunda lengua. Casos como el colegio del Nido de Águilas. Ya, que es un colegio caro. Sí, que mi prima es alumna de ese colegio y efectivamente ella, claro, utiliza el coreano bastante bien, pero utiliza mejor el inglés. O sea, puede socializar Claro, con el inglés también en esa comunidad. perfectamente, claro. De hecho, habla mucho mejor inglés que coreano y el español, claro, queda en una tercera categoría. Ella casi no lo utiliza y le cuesta mucho utilizarla. Claro, y también tiene que ver con prestigio lingüístico y Prestigio, la claro. proyección que tenga también de después si va a salir del país o no. Exacto, ¿Dónde claro, se porque ve? su entorno, claro, porque su entorno como de amigos y de profesores tampoco están interesados en aprender español, porque ellos saben que al futuro se van a ir al extranjero, se van a ir a Estados Unidos o se van a ir a Reino Unido, etcétera. Entonces, claro, como esa comunidad de niños o de jóvenes estudiantes de esos colegios como que no están muy interesados en aprender español. Pero ahora nos vamos a detener un poco en el dato sociolingüístico. Eso yo quiero para la comunidad, Ya. la audiencia que tenemos acá, nuestros amigos y amigas que no nos han dejado de escuchar, Ujú. que nos siguen, démosle unos datos sociolingüísticos así A bonitos ver. y emocionantes. Yo me emociono cuando los escucho porque me cuesta, o sea, uno cuesta entrar a esa comunidad porque es cerrada. Sí. Y si uno va como a comprar a Patronato, ¿no es cierto? Es que no le van a contar, pues. No, Claro, no le... no es lo mismo, no es lo mismo que tener un contacto permanente con chilenos que entren en contacto Claro. permanente por cuestión, Ujú, por cuestión de negocio con ujú. los coreanos. Entonces, comenta un poco ese tema que usted ha visto de mezcla de lenguas, que me pareció fascinante. Sí. Mezcla de lengua entre chilenos y coreanos, ¿o no? Sí. Sí. Ya, eso ¿Cómo el se ve chileno entra mucho, en contacto con el coreano en claro. esa Es situación? súper interesante porque, claro, en ese contexto laboral que existe en Recoleta, principalmente, surge más o menos lo que yo he visto personalmente, es que, claro, los trabajadores que contratan a los coreanos son chilenos o son extranjeros hispanohablantes. Y de alguna forma se tienen que comunicar, de alguna forma. Entonces, en este contexto surge como una mezcla de lengua entre lo que es el español y el coreano, porque de alguna forma se tienen que comunicar. Y uno ve que van alternando palabras, el léxico entre el coreano y el español, y como que uno lo escucha y al principio no lo entiende muy bien, Claro, porque uno como que ven que se mezclan lenguas, como la lengua pero frontera un poco. claro, como una lengua de frontera. Pero yo siendo coreano, si lo escucho con atención, tiene todo el sentido de cómo se comunican ellos. Entonces, ¿usted ha escuchado chilenos decir palabras en coreano? Sí, en coreano, sí, mucho. De hecho, también he visto que vendedores o comerciantes chilenos
le hablan en coreano, alguna palabrita en coreano, a compradores coreanos, principalmente en la Feria de la Vega o en locales de comida, como de comida chilena, como dentro de la comuna de Recoleta. Entonces uno va, por ejemplo, yo cuando voy a La Vega, cuando me ven piensan que yo no hablo español, pues es como la imagen que tienen ellos, porque ven mucho que van muchos asiáticos que no hablan muy bien español. Entonces, claro, al tiro como que me empiezan a hablar me empiezan a tirar palabras en coreano, muy sueltos, pero que se entiende, se Ya. entiende. Por ejemplo, me tiran palabras así como que compre pepino, que está barato en coreano. ¿Eso cómo sería en coreano, Chiyun? Uy, saseo, sayo, saseo, como que se lo tiran. Son Ya. palabras muy sueltas, pero se entiende. Y uno lo entiende porque uno ve que no es coreano, uno ve que la persona es chilena, y claro, no le voy a exigir a que me conjugue un verbo en coreano, porque es chileno, pues. Entonces, claro, uno entiende a esa persona de cómo habla. Y ese, Y es súper interesante porque yo pensé que era algo muy reducido. Yo pensé que era algo de unas personas muy pocas, así como de pocas personas. Pero en verdad, muchos chilenos empezaron ya como a hablarle en coreano a compradores coreanos que van a La Vega. Porque me he topado con muchos chilenos que saben coreano, algo de coreano, como de saludo, de agradecimiento, eso de fue compra y un venta. tratamiento, ¿verdad? Claro, La sí, venta, claro, podemos ver las funcionalidades. Y generalmente son chilenos que han estado dentro de o sea, que han estado en contacto con esta comunidad cerrada por exacto, fines claro. comerciales. De hecho, le voy a contar otra anécdota que no le he contado a usted, Ya, conténtanos a profe. todos. Ya, lo que pasa es que hay un conserje en mi departamento que se llama Don Carlos. Don Carlos como que siempre me saluda en coreano y saluda a mis papás en coreano. Y le dice, hola, ¿cómo están? Y como que sabe coreano. Y un día yo le pregunto, oiga, ¿y usted de dónde aprendió? Y él me dice, no, es que yo trabajé 17 años con coreanos en una fábrica de textil. Entonces, como que, claro, en esos años, que eran como los años 2000 y 2004 por ahí, había muchos coreanos que tenían fábrica de textiles, como de estampado. Sí, Entonces él me contó que, claro, en su época él tuvo que trabajar con coreanos y le costó mucho comunicarse con ellos, porque, claro, eran personas con mucha edad que, claro, no estaban ahí para aprender español. Entonces él, que era más joven, aprendió un poquito de coreano para poder comunicarse con ellos. Y ahí me contó de por qué sabe hablar en coreano. bueno, ahí hay un vivo ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo Ujú. las lenguas, nosotros estamos posibilitados para adquirir cualquier lengua Sí, sí, existente, claro. Por necesidad, y sí. por necesidad, o sea, la motivación de adquirir una segunda lengua, por más que nos parezca difícil Ujú, o imposible, ¿no es cierto?, si se nos da la circunstancia y la situación en donde necesariamente tengamos que acceder a esa lengua y estamos en contacto ujú. con ella, probablemente vamos a hacer una adquisición. Eso es Sí. muy interesante. Bueno, La verdad es que encontré que era propicio contarle a nuestros amigos y amigas que nos están escuchando, porque no siempre uno se imagina ujú. que o sea, que ha habido, ¿no es cierto? Porque este caballero que empezó a hablar un poco coreano y a tener esa necesidad fue, usted dice 2004, nosotros estamos en el Sí. 2020. Y yo llegué ese año, pues 2004, justo Claro, ese año. puede que de antes. Entonces, Mm. hay territorios y hay locus, ¿no es cierto? Espacios, Claro, espacialidades sociolingüísticas que a veces son desconocidas por el sí, resto de la pues. comunidad. Cuando se mantiene un monolingüismo muy fuerte en Ujú. el territorio a nivel extendido, se generan estos microespacios sociolingüísticos Así es. muy interesantes. O sea, imagínense cuando yo le conté a mis compañeros de U, o sea, ellos me preguntaban, oye, así como muy curiosos, ¿cómo se comunican tus papás cuando van a la feria o cosas así en patronato? Y ellos no se les había ocurrido que los feriantes de La Vega hablan coreano, pues. Y Claro. cuando yo les conté que eran así como, "Guau, ¿qué? ¿Cómo hablan coreano?" Claro, es que no lo piensan, pues. Y es que es muy desconocido. Y claro, y la comunidad coreana es muy cerrada claro, y tiene muy poco contacto con chilenos. Entonces tampoco le van a contar con confianza cómo ocurren estas situaciones. Claro, claro, además si no tienen un manejo del español como para poder Claro, es difícil explicarlo también, sí. difícil de Sí. explicarlo.
lo interesante acá es que uno puede ver que efectivamente cuando la sociedad en un país es bilingüe, un Ujú, socialismo, o sea, un bilingüismo social total, eh, ujú. la población, ¿no es cierto?, los hablantes están más acostumbrados a absorber otra lengua o a Así es. adquirir, ¿no es Ujú. cierto?, a permearse de otra lengua. Y nosotros que estamos en una situación de monolingüismo más generalizado, que nuestro país tiene solo una lengua oficial, ¿verdad? Y que estamos en esta situación, nos cuesta más entender ese tipo de facilidad Ujú. adquisitiva Claro, de segunda lengua. De hecho, mucha gente chilena tiene una baja autoestima de adquisición de segunda lengua porque cree que no así puede es. aprender o que es malo para aprender segunda lengua. Y eso es solamente una Lo he barrera visto, lógica. sí, lo he visto mucho, de que tienen tan poca confianza. De hecho, muchos compañeros me piden ahora por temas de entretención y cultural que Ujú. quieren aprender coreano. Y yo le digo, ya, practiquemos. Y me dicen, no, es que me salen malas palabras, me da vergüenza. Es como que son muy desconfiados de sí mismos para poder adquirir lenguas extranjeras. Claro, y Así que, también hay que entender que en un contexto de social, ¿verdad? ujú, Sociolingüístico monolingüe, eso explica esta conducta, ¿verdad? Que es sí, negativa a la adquisición de segunda lengua, porque no tienes la costumbre ni has tenido el escenario, claro, ¿verdad? es que no hay experiencia, Y claro, experiencia social. lingüística, claro, Ujú. para la adquisición de segunda lengua o para tener que enfrentarte nomás a decir una palabra en Claro, otra sí. lengua que tú desconoces por una necesidad vital. Como de Real. vida, sí, eso mismo, sí, yo aprendí así. Esa Sí, cuestión, ¿no? sí, Que el próximo podcast se viene de lengua y migración, a propósito, y ahí así vamos es, a comentar claro. cómo, ¿verdad? En una situación migratoria muchas veces extrema, la gente se ve así como quien te tira, como quien te hace un chapuzón debajo del agua y te Así mantiene es, un rato, o sea, como, tienen una inmersión sí, profunda, literal, literalmente. a otra lengua súper desconocida y hay una necesidad vital de adquirirla y se empiezan a permear de esa lengua. Es muy Así es. interesante, es muy complicado también porque después empieza a entrar este conflicto que pasa con la lengua que traías y bueno, eso lo vamos a Ujú. dejar para el otro podcast. Hay Así otro es. datito que me pareció curioso que me lo contó hace poco. Ah, lo Eh, del, sí, lo del periódico, ¿no? Lo del diario. Cuéntelo, por favor. Ya. Lo que pasa es que nosotros, comunidad coreana, tenemos una asociación que se llama ACC, Asociación Coreana de Chile, de que mensualmente nos reparten diarios en coreano, pero que retratan noticias importantes chilenas y coreanas, Y está pero que escrito totalmente. sí, está totalmente escrito en coreano. O sea, un chileno no lo podría, un chileno monolingüe no lo podría leer porque no hay nada en español. Está todo en coreano. Y este diario, o sea, antiguamente era súper importante porque antiguamente, claro, no existía lo que era Internet y de lo que era informarse virtualmente de lo que pasaba tanto en Chile o en Corea. Pero en la actualidad, este diario tiene como un lugar importante para la gente mayor, que no sabe utilizar como las tecnologías para poder acceder a información, para enterarse de cosas en Corea, por ejemplo, o para enterarse de cosas de noticias que salen en Chile, pero que están en español y no entienden muy bien. Y Entonces, también claro, tiene esta sección de mercado, ¿no? también, claro, de comercialización entre coreanos. Entonces, claro, en la parte posterior del diario hay una parte donde uno sube como lo que quiere vender o comprar, pues. Entonces, claro, se arriendan tiendas, se vende mercancía, etcétera, que abre un nuevo restaurante coreano para coreanos y locales así, etcétera, cosas así. ¿Y cómo se Entonces, llama este diario? diario, o sea, Ah, ya, diario en coreano, que sería Shinmun, sí. ya, ya. Sí, Perfecto. sí, claro, tiene nombre como de diario nomás. Ujú. Y sí, yo no lo había considerado tan interesante. Y yo se lo tiré nomás, pues, profe. Así como, sí, existe como A un mí no me diario. Así como, impactó. Ah, así como que o sea, le conté así nomás, sí, existe un obviamente, diario. porque encuentro fascinante que, o sea, imagínense si esto fuera una cuestión más abierta, una política establecida de colaboración entre el gobierno Ujú, coreano y chileno, y ujú. se sacara
un diario bilingüe coreano. Oh, sí, sería bueno. Sería buenísimo porque también nosotros tendríamos la posibilidad de abrirnos al coreano, de conocer una Sí, nueva pues. lengua, de verla por escrito, y enfrentarnos a una especie de bilingüismo al cual nunca hemos estado enfrentados. Entonces sería muy positivo, y a mí me voló la cabeza saber que hay una prensa así, es que un diario escrito en coreano acá en Chile y que transita, ¿no es Sí, cierto?, pues. por una comunidad Transita en Recoleta, sí. súper viva, súper actual, Ujú. y muy funcional, y además que es que es una potencia, también potencia la economía de nuestra sociedad. En fin, tenemos un montón Sí, pues. de factores, ¿no es cierto?, agregados, pero sería interesante una colaboración y que pudiera haber tal vez una prensa o una página online, no sé, algo, ¿no es De cierto? hecho, hay algunas páginas donde se hablan de temáticas así como socioculturales entre Chile y Corea, que lo hace la misma Asociación Coreana en Chile. Es súper pequeñita igual, es para un grupo muy selecto específico de chilenos que están muy interesados en la cultura coreana. Pero como que se está abriendo un poquito más. Y Sería ahora como que... interesante. Se me ocurre que si uno los invita a darle una charla al curso o en la universidad y que hablen un poco su lengua, eh, Hay, claro, es que usted sabe, pues, ahora es como que surgió un tema de esta explosión de cultura coreana en sí. muchos lados, globalmente y en Chile también. Yo nunca me imaginé que pudiera haber existido una cuestión así. Y hay en la Universidad Diego Portales, hay una academia de lengua coreana, no sé si usted sabía, Ah, no, y le dicen Instituto Sejong, ya. que es un instituto donde se enseña lengua coreana y Ujú. se especializan en cultura coreana y en lengua coreana. Y como que uno puede pedir clases ahí para poder aprender coreano, de participar en, Como el como en conjunto de eventos, Brasil. claro, y cosas así. Entonces, están surgiendo cosas, Mm. muchas cosas como de cultura coreana y de lengua coreana para el interés de los chilenos. Eso promueve el bilingüismo individual. Claro, exacto, Yo claro, no es social, es apuntaba individual. eso, yo apuntaba como una Claro. colaboración así de una No, que llegue a toda la comunidad más popular, digamos. difícil, sí, difícil. Ya sería un planteamiento de sociolingüismo, no digo que con eso vamos a tener un sociolingüismo, o sea, un bilingüismo No, no. social abierto, no, pero potencia que las lenguas entren más en contacto y que un chileno que no necesariamente está tan vinculado a la comunidad patronato, pero que Claro, sí en algún momento ha ido a comprar a patronato, o ha ido a comer, o ya sea ropa, o ya sea alimentos, o ha ido a comer a restaurantes allá, eh, pudiera ver más sí, pues. la lengua Como, coreana viva. como verla ahí, viva, sí, ese mismo. Exacto. Oiga, que me acordé de algo. Usted fue hace poco a comer comida coreana, Sí, a Patronato. estuvo exquisito. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Vio? O sea, ¿le dieron un menú en español o no? Sí, por el código QR Claro. sería un menú, sí, ya estaba en ¿Se español. entendió lo que decía o no se entendió muy bien? De Ahí. todos modos, tuve que preguntar muchas veces qué tenía Sí, cada uno de los platos, sí, pero que más eso por pasaba a veces. desconocimiento mío, que yo no soy, no siempre he sido asidua a la comida coreana así Claro, sí, real, porque Chiyun tiene sus pero platos también chiquillos, o sea, hay chiquillos. sí, Que por sí, interno acá también pueden aprovechar de preguntar. sí. Aprovechemos de contar, vamos a comentarles que estuvimos reunidos en el Café Mosqueto, acá en Sí, Arte, está funcionando, por si se animan a sí. estar un rato ahí escribiendo lo que sea. Y al lado hay un Ujú. café coreano, chiquillos, así que Sí, para que hay una cafetería coreana. hay una cafetería coreana, eso. Datito, ahí si a alguien le gusta la cultura coreana, creo que ya conocen, venden postres coreanos muy ricos, que es tradicional coreano, así que para que se tomen un cafecito y se tomen ese postre bien rico, allá. Súper bien. Y así Sí. ayudamos a los locales, A los pymes igual, pues, sí, porque estamos en unos momentos difíciles, así que bien difíciles. hay que ayudar a que todos salgamos adelante, y Ujú. eso nos da ánimo, por un rico postrecito o dulce. Sí, es muy rico, sí, como un granizado bien rico, sí. Bueno, los vamos a dejar con hartas cosas, ¿no? Yo creo que con ¿Hablamos harto hoy día o no? sí, con hartas inquietudes Ujú. y, bueno, se viene lengua y migración, así que si ustedes tienen Así es, alguna pregunta en concreto o algún tipo de inquietud acerca de lengua y así migración, es. eh, Que nos eh, comenten. nos pueden comentar y nos pueden, porque
bueno, el tema español haitiano la comunidad haitiana en Chile da para un podcast completo, ¿ya? Completo, Entonces sí. vamos a tratar de hacer uno de lengua y migración general, pero podríamos focalizarnos en ese aspecto también. Cuéntenos quiénes nos están escuchando, si son profesores, si tienen experiencia de aula multicultural. Sí, nos encanta que nos comenten, por favor. Sí. Por favor, coméntenos su experiencia sociolingüística de barrio, de colegio, de aula, de donde sea que la puedan tener. Y vamos a tratar de enfocarnos en cosas generales, pero también en situaciones que son necesarias comentarlas a nivel general, ¿no es cierto? Que la Así comunidad es. reflexione más en torno a qué está pasando con esto y Ujú. no vivamos como si esa realidad no existiera, porque no es así. Exacto. Hay que visibilizar harto todas ¿Usted las podría realidades. despedir el programa con unas palabras en coreano y nos las traduce? A ver, no sé. ¿Qué puedo decir? La última parte, Ah, que es como que a los agradecimientos. Po. ya. 야, lo voy a decir. A ver cómo lo digo. 지금까지 저희를 청취해 주셨던 분들 다 감사드리고요. 다음 시간까지 기다려 주세요. Ya, listo. Así que dije gracias por escucharnos y que nos esperen para la próxima. Maravilloso. Sí, espérenos para la próxima que no nos quedamos dormidos, solamente hicimos una pausa. Sí, eso. Era necesaria la pausa, Es pero necesaria la ahí pausa, vamos. así que, Sí. pero volvimos con todo. Así que no te olvides de compartir este podcast a través de tus redes sociales, puedes hacer tus comentarios en el canal de YouTube Macafón 2020 y recuerda que ya estamos en Spotify y también estamos en SoundCloud, ¿ya? Así es. Para quienes nos buscan en Spotify, tuvimos un pequeño problema técnico que vamos a solucionar, por eso aparecen solo los últimos capítulos, pero ya van a aparecer todos. Así es Así que es. los dejamos invitados al próximo podcast. Por favor, coméntenos esto, síganos en el canal de YouTube, porque eso también hace que ustedes reciban la alerta de podcast directamente. Y bueno, nos vamos a estar encontrando, pues, sí. Así es. Hasta la próxima, pues. Hasta la próxima. Eso. Cuídense harto todos. Bye. Cuídense. Chao, chao. Chao.